decirte, si aún algo ves digno en mí, aún eso es para la gloria del Padre. Amén. Porque Él lo hizo. Y lo de la limpiabota surgió, y lo voy a poner ahora sí, lo iba a hacer por último, pero lo voy a poner ahora. En un tiempo en que estábamos orando en la madrugada y el Señor trató con mi espíritu de una forma especial acerca de él. Y quiero decirle que no estoy haciendo una teología de esto, de que los hermanos salgan a limpiar zapatos y todo el mundo si no limpia zapatos no tiene el espíritu. No. Hay cosas que a veces el Señor trata contigo, ¿verdad? De una manera particular y lo pone en tus manos y tú lo haces. Y después algunas veces hay otra gente que Dios toca y también lo hace. Pero no enseño con esto, que ahora los hermanos, pero entonces ahora tengo que comprar una limpiabota cada uno. No, hermano, no es eso. Hay muchas cosas que podemos hacer que se parecen a limpiar zapatos porque tienen el mismo significado que hacer eso. Y entonces el Espíritu trató conmigo en esa madrugada y no sé por qué, pero lo hizo. Y me dijo, mira, cuando vayas a evangelizar, ¿por qué no te llevas una caja de limpiabota y limpia los zapatos de la gente? Y yo le dije, bueno, pero ¿y qué significa esto? ¿Cómo puedes limpiar los zapatos de la gente? Y yo sé que el Señor me quería dar una lección, porque en una ocasión ustedes saben que Él limpió también los pies a la gente, se puso el rey del universo, tomó el lugar más humilde de un siervo, se puso de rodillas, agarró una toalla, un poco de agua y comenzó a lavar los pies para enseñarle a la gente la humildad. Si yo soy el rey y lo hago y soy tan humilde que tomo el lugar de la servidumbre, entonces ustedes, los que me sigan a través de los siglos, hagan lo mismo. No necesariamente que limpien pies, no necesariamente que limpien zapatos, pero sean humildes. Si quieren ser mis discípulos, tienen que ser humildes y punto. Y no tendrán excusas porque yo así se lo he enseñado. Entonces, el Señor diciéndome, mira, cuando tú le estás limpiando los zapatos a una gente, eso el Espíritu tratando así con mi espíritu. Ellos son tus esclavos. Porque mientras tú le estás limpiando los zapatos, ellos no se pueden mover de ahí. Cuando tú lo tienes ahí limpiando los zapatos, si quieren bajar el pie, se le va a ensuciar la media, se le ensucia el pantalón y ellos tienen miedo y se quedan ahí esperando. Entonces tú tienes el tiempo necesario para decir lo que tú tienes que decir. Y a partir de ese tiempo entonces acostumbro a salir a evangelizar con una limpiabota. ¿Y saben qué es lo que hago? Bueno, hace pocos días mi esposa me acompañó y ella, yo iba limpiando y la ponía ella a darle brillo. Mire, el que quiera que lleve el brillo zapato, búsquela que ella está ahí. Ella sabe. Entonces lo hago y bueno, ya yo tengo una cita aquí al frente en un hogar, me están esperando para ir a limpiar los zapatos ahí. El Señor me dio un trabajito aquí en la capital, gloria a Dios. Gloria a Dios, me dio un trabajito aquí en la capital. Bueno, pues lo que hago es entonces cuando le estoy limpiando los zapatos, yo les digo a la gente, mira, yo puedo limpiar tus zapatos, podría limpiar tu casa, lavar tu ropa, pero hay algo que ni yo ni nadie puede limpiar, que son tus pecados. Porque tus pecados solamente la sangre que Cristo derramó en la cruz no puede limpiar. Solo Cristo puede limpiar tus pecados. Y entonces digo, si a ti te interesa ir al cielo, si tú quieres tener esa felicidad de conocer a Jesús, entonces deja que limpie tus pecados. Así como me ha dejado limpiar tus zapatos, déjalo que limpie tu alma con su sangre que derramó en la cruz. Y de esa manera tenemos unos tiempos preciosos. Algo ocurrió que hoy me di cuenta que yo podría decir fue una
coincidencia, porque nunca que he hecho este trabajo había tenido un tratado como este. Lo compré en estos días, lo agarré, pero no me había fijado lo que decía. Y cuando lo abro, dice, solo la sangre de Jesucristo limpia tus pecados. Entonces, vamos, ahora yo de ahora en adelante voy a tratar de conseguir más para dejar esto. Bien, entonces, entiende, ¿verdad? Es como un ministerio, ¿verdad que sí? Que me da mucho gozo, que me da mucha alegría, porque yo quiero ser un discípulo de Jesús. Y un discípulo hace lo que le enseña a su maestro. Y si mi maestro Jesús me enseñó a ser humilde, ¿por qué yo no lo puedo ser? ¿Por qué yo no puedo hacerlo también? Y entonces, además de predicar la palabra, lo hago como un gesto que me impongo de humildad, de ponerme de rodillas, sentarme en el suelo, ensuciarme la mano y hacer algo para decirle, Señor, aquí estoy, quiero hacer las cosas que tú hacías, quiero imitarte, Jesús. Y de esa manera comienzo. Yo tengo un reloj al frente y mi esposa me ataca a mí porque me dice, tú te preocupas mucho por el reloj. Pero yo soy prudente, hermano, me gusta, no me gusta usarlo. Déjamelo ahí. Mire, comienzo de esta manera, porque aquí hay muchos jóvenes entre 18, 20 años, 22. Y esta primera parte me gusta decirla porque puede servirle a ellos. A los 22 años, después de tener alrededor de 4 años de noviazgo con Nereida, mi esposa, nos casamos. A los 6 meses de estar casados, y mientras yo estudiaba, estaba en la mitad de mi carrera en la universidad, entendí en ese proceso, ya a los 6 meses, que había cometido un error. Te casaste muy joven. Y ahora eso como que me impedía hacer las cosas que yo hacía. Yo no era cristiano, no era evangélico. Era, y eso, no sé cómo eso se le llama, yo era monaguillo en la iglesia católica por muchos años. Y en los tiempos que conocí a Nereida, unos años, un par de años antes, estuve recibiendo instrucciones para ir al seminario católico para ser sacerdote. Estaba entonces en ese proceso de estudio, de matrimonio y de querer realizar la vida que un joven entiende que es la vida. Las fiestas, las discotecas. Y ya cuando me sentí casado, entonces quise como zafarme a los 6 meses y comencé a tener una actividad social fuerte. Los viernes en la universidad no cogía clases, lo llamamos viernes social, y nos íbamos a estudiar en la UCE, nos íbamos a una discoteca, muchachas que cuando yo les decía cosas antes de casarme no me hacían caso. Ahora cuando vieron que yo tenía un anillo de boda, ahora querían tener una relación conmigo y yo me quitaba el anillo. En fin, llevaba una vida muy alejada de Dios. Hasta el extremo que llegué a confesarse a Nereida y a decirle que no la amaba y que quería terminar esa relación. Un día ella me dijo, mira, yo voy a ir a mi casa, mi esposa es Sabana de la Marina, la Sabana de la Mar, y yo le dije, ok, te voy a dar el pasaje de aquí para allá. Y ella me miró y me dijo, yo entiendo, y yo espero que ustedes entiendan. No había retorno, que no hubiese retorno. Vete y quédate. Ella se fue y obviamente yo celebré. Estoy libre otra vez, puedo hacer mi vida, puedo divertirme, puedo gozar, beber, bailar. Y así lo comencé a hacer. Pero mientras más me hundía en lo que yo entendía que era un placer, más peso sentí en mi espíritu y sentí ese sentido de culpabilidad, esa carga. Y solamente cuando estaba con los compañeros
podía sentirme un poco alegre, ya no tanto. Pues una noche llegué de la universidad, estaba solo y tenía un pequeño radio en la casa, lo encendí. ¿Y qué ustedes creen? Había un programa cristiano y estaban hablando, oigan, de quién, del Espíritu Santo. Y yo lo dejé, me quedé escuchando el programa. Y algo ocurrió cuando ese programa terminó. Automáticamente ellos terminaron de hablar, yo comencé a llorar, pero a llorar como cuando usted abre una pluma y se corre, que usted la quiere cerrar, pero mientras le da vuelta y usted le da golpe por arriba. ¿Cuándo le ha pasado eso? Que le dan un golpecito, pero nada. Y pasé así horas llorando, y mientras lloraba sentía como esa carga se iba despojando de mí, hasta que en un momento me tiré de rodillas y le dije: Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Me acosté, dormí tranquilo. Cuando me levanté al otro día, yo sabía que mi vida no era igual. Y la primera decisión que tomé fue buscar a mi esposa. Y dije: voy a buscar a mi esposa y le voy a contar lo que me ha pasado. Todavía no había ido a una iglesia evangélica. El Espíritu Santo estaba aquí bregando conmigo, y gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo por haberlo hecho. Entonces fui rápido a buscarla, y cuando la encontré allá en su casa, que le dije: mira, ella me preguntó qué quería, y yo le dije: mira, yo voy a cambiar. Después, cuando hemos hablado luego, ella me dijo que entendió que era la palabra ya definitiva. Ella entendió que yo le quería decir: voy a cambiar de mujer, de esposa. Y entonces le contesté: voy a cambiar de vida. Y le contesté lo que Dios había hecho conmigo. Le pedí que regresara conmigo, y el resultado de eso, poco tiempo después, tuvimos a Kelly, tuvimos a Efel y a los mellizos. Y como resultado de ese encuentro con el Señor, hoy estoy aquí de ñapa siendo pastor. Así conocimos al Señor. Una semana después comenzamos a visitar la iglesia, y yo le dije: ahora yo quiero ir, porque ella a veces me acompañaba a la iglesia católica, como yo era ayudante del cura. Ella iba conmigo, pero fíjense que si hay un católico aquí, que me excuse, por favor. Yo estoy diciendo un testimonio, ¿verdad? No quiero ofender ni herir a nadie de su concepto de religioso. Y salíamos de ahí, yo salía de ahí a ayudar a la misa, a rey, a fiestar y todas esas cosas. Bueno, pues entonces le dije un domingo en la mañana: yo quiero que vayamos a la iglesia, pero yo quiero que vayamos a una iglesia evangélica. Y él: no, pero vamos. Cambiamos el domingo, investigamos dónde vivía una señora que cuando yo era un niño me llevaba a la iglesia, Doña Tina. ¿Y dónde será que está Doña Tina? Doña Tina me llevaba a una iglesia evangélica dominicana, llamaba, pero ella se había cambiado a una iglesia que comenzaba en la Romana. Y yo investigué, y me dijeron, mi esposo y yo caminamos, cruzamos esquinas, varias calles, varias esquinas, hasta llegar a donde estaba Doña Tina. ¿Y qué ustedes creen? Cuando llegamos decía: Iglesia Evangélica Metodista Libre. Cuando mi esposa la vio, digo: pero de esa iglesia que mi mamá en Sabana de la Mar. Yo digo: pues aquí estamos. Un par de semanas después, los dos pasamos al altar y formalmente recibimos al Señor como nuestro Salvador. Así comienza nuestra vida en el ministerio. Después de ese tiempo hubo altas y bajas, problemas y situaciones, pero ya Dios estaba metido en el hogar, ya el Señor estaba metido, y ya nunca más iba a poder zafarme de Él, porque ya nunca más podía ser feliz sin Dios y sin Cristo. Comenzamos el ministerio, comenzamos a trabajar, nos gustaba predicar, predicábamos,
Nosotros comenzamos un ministerio en los Bateyes, a trabajar con los hermanos haitianos, y todavía lo mantenemos, a llevar operativos médicos, a llevar medicina, a llevar alimentos a esa gente, hermano, que yo sé que aquí ustedes conocen muchas necesidades, pero si un día van a un lugar de eso, van a decir, oye, nosotros vivimos bien. Gente que come a veces una vez al día, y Dios nos movió en ese ministerio. Así teníamos años, tenemos alrededor de 25 años ya trabajando en ese ministerio. Bueno, pues ¿qué pasa? Que la gente comienza a marcar a uno, tú eres pastor, y a veces en la iglesia donde estábamos, la gente creía que yo era el pastor. Y decía, no, yo no soy el pastor. Y mi pastor me decía que tú vas a ser pastor, y yo decía, que no. Y yo le voy a eso, hermano, mire, de ser pastor. Yo quería ser cristiano, yo quería hacer trabajo misionero. Ay, pero no me hablen de eso de ser pastor. Yo no quiero ser pastor. Bueno, pues me desenvolvía en el medio secular como gerente de producción, como gerente de recursos humanos, como profesor en la universidad, y tenía ingresos razonables que me permitían tener un nivel de vida bien. Y yo decía, yo veo como los pastores viven, mira, yo no quiero, yo sabía cuánto ganaba el pastor de mi iglesia, y yo no quiero ser pastor, yo tengo 4 muchachos. Pero llegó el momento ya, hace algunos 10 años, cuando mi pastor dijo, mira, te va a ser pastor allá, a Barrio York, donde estamos ahora. Bueno, fue una orden, la obedecimos y arrancamos para allá. La primera noche, el primer domingo, cuando fuimos a esa iglesia, en mi primer sermón que di a esa iglesia, cuando yo vi lo que era la iglesia que me habían entregado, que era menos de la mitad de esto, o la mitad de esta iglesia, pero era un patio con zinc, la cerca era zinc, plancha de zinc vieja, abierta por el medio, echada de zinc arriba. Cuando hacía sol en una escuela bíblica los domingos había que buscar un lado donde no te dé el sol, y cuando llovía, hermano, se mojaba todo el que estaba dentro. A veces hacíamos vigilia y cuando estábamos acostados a las 3 de la mañana cayó un aguacero y bollando nos despertábamos. Pues esa noche, cuando llegamos a mi casa después de predicar, yo me senté en la mesa con ella y le dije, llorando, le dije, Nereida, yo no puedo ser pastor. Yo renuncio, yo voy a llamar ahora mismo al casado y yo voy a renunciar y le voy a decir que busque a otro para su iglesia, pero yo no me voy a meter en eso. Y lo llamé, y no cogía el teléfono. Pues yo le digo, pues mañana en la mañana lo llamo temprano para que busque uno rápido, que yo renuncio. Pues al otro día, cuando yo voy a llamar, mi esposa me dijo, mi amor, no renuncia al llamado. Y yo le dije, pero ¿cómo tú me vas a decir que no renuncie? ¿Tú no ves que esa iglesia no nos puede sostener a nosotros? ¿Con qué nosotros vamos a pagar el teléfono? ¿Con qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a pagar la universidad de los muchachos? ¿Con qué vamos a pagar la luz? Explícame eso. Y ella me dijo, aunque tengamos que dormir en el suelo, aunque comamos tierra, aunque no tengamos luz, vamos a obedecer a Jesús. ¡Wow! Me dio una ráfaga, hermano, y yo, la mujer está loca. Y yo, pues vamos a tratar. Para hacerle una historia larga, corta. Esa decisión firme, desinteresada de mi esposa, dispuesta a sacrificarse por el reino de Cristo, me contagió. Y decidí entonces comenzar, y era verdad que todavía estaba ahí, y yo llamaba a Keren, yo recuerdo que llamaba a Keren a Puerto Rico, Keren, es que yo no soy pastor, Keren, yo no soy pastor, yo voy a renunciar. Y ahí mismo tuve como una lucha, pero llegó el momento en que el Espíritu Santo dijo, se acabó esto, y Él ha puesto en mi corazón pasión por la obra, por la iglesia, hasta tal punto
que para mí ya no hay precio, no hay trabajo, no hay escuela, no hay nada que pueda compararse ni cambiar lo que Dios ha puesto en mi vida. Y así entonces nos hemos dedicado al ministerio. Pero ustedes saben que siempre en un ministerio hay enfoque donde el pastor o los líderes se enfocan, por ejemplo, en arte y gloria a Dios, o hay otros pastores que se enfocan en la radio, tener programas radiales, televisión, etcétera, etcétera, lo cual es bueno para la gloria de Dios, porque todas esas cosas se faltan en el mundo. Pero el Señor trató con nosotros de cuál era el enfoque que queríamos tener en nuestro ministerio. Y una madrugada, a eso de las 4 de la mañana, mientras estábamos durmiendo rodeados de muchachos y muchachas de la iglesia, porque ya para ese tiempo habíamos conectado con ellos. Ya ellos eran nuestros hijos, eran nuestra familia, y ellos iban a nuestra casa y dormían y se tiraban, y a veces yo tenía que dormir en un mueble porque había 2 o 3 de las muchachas acostadas en mi cama, con Nerena allá. Y ese día estábamos rodeados, ellos estaban tirados en el piso y Nerena y yo estábamos acostados, y como a las 4 de la mañana yo desperté y comencé a adorar a Dios. Y yo le decía al Señor, usted sabe, uno le gusta decir al Señor cosas lindas, ¿verdad? Y eso hemos aprendido. Y yo decía, ay, tú eres mi Señor, wow, qué bueno, que tú eres mi Rey, Padre, que tú eres poderoso. Y en ese momento, una vez más, el Espíritu Santo se metió en mi cabeza, en mi corazón, en mi cuerpo, y comenzó a hablarme de esta manera que tú entiendes, porque muchas veces el pensamiento viene, pero yo sé cuando Dios, tú no sabes cuando Dios está hablando contigo, cuando Dios se está dirigiendo contigo. Y comenzó a decirme, ¿tú sabes por qué me amas? ¿Tú sabes por qué me adora? ¿Tú sabes por qué me dice que soy tu Padre? Precisamente por eso, porque soy el Todopoderoso, porque cuido de ti, porque te sostengo, porque sabe que puede acudir a mí cuando me necesite. Pero ¿qué pasaría? Y escuchen esto, porque yo he reducido todo horas de cosas que han pasado en ese proceso y lo sigo haciendo para ajustarme a un tiempo razonable. Por tanto, estoy llegando ya a la curva de descenso para terminar. Precisamente por eso me ama y me adora, porque yo soy tu suplidor, yo soy tu protector. Pero ¿qué pasaría si los papeles se invirtieran y en lugar de yo ser el Todopoderoso tú tuvieras el poder, y en lugar de yo ser el que te sostiene tú fueras el que me tendría que sostener a mí? Imagínate que yo fuera un ancianito que esté enfermo, que esté desvalido, impotente. ¿Me llamaría Dios? ¿Me llamarías tú? ¿Me dirías que soy tu Señor? Hermano, y cuando me dijo eso, yo comencé a gritar, pero a gritar que yo me imagino que todos los vecinos por ahí despertaron. Y le dije, Lucia, que yo me dijo, el Señor me está hablando, el Señor me está hablando. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el Señor? Y todos los que estaban allí despertaron, obviamente, y yo le dije, mira, el Señor me dijo esto y esto. Y a partir de ese momento, entonces, yo me di cuenta en qué dirección el Señor quería nuestro ministerio. Y le hemos llamado Buscando a Jesús en los necesitados. Dejamos los negocios que teníamos porque nos impedían el servicio, renunciamos a oferta de trabajo. Ya para ese tiempo, inclusive en los Estados Unidos, una iglesia hacía un día que estábamos allá, que si quería quedarme pastoreando. Yo eran 5 pastores, habían 4 nada más. Me dijeron, falta un pastor, Pastor Isidro, quiere quedarse trabajando con nosotros. Y le dije, en los Estados Unidos no hay dólares suficientes para sacarme del barrio George en la noche. Y a partir de ahí, hermanos, mi enfoque está, y soy un disco rayado con eso,
en buscar a Jesús a donde esté la gente necesitada, a donde estén los niños abandonados, a donde estén los que están tirados en la calle. Aún en visitas que me han hecho en los Estados Unidos, cuando me invitan le digo, a mí no me lleven a museos, a mí no me lleven a resort, yo quiero ir a donde están la gente en la calle, los que están tirados en el suelo. Y así lo hemos hecho. Y así lo hacemos como un estilo de vida cada día. Cada día, al ver pasar por mi casa, al que va recogiendo basura, al que va buscando en los escombros un pedazo de pan para comer, cuánto deseo me da, y lo llamo y le digo porque pienso, es a Jesús que estoy llamando. Y Jesús, quiero demostrarte que tengo café en mi casa y que te voy a dar café hoy. ¿Sabes? Los invito, bueno café y me pago la estufa y le traigo y me siento con él a tomar café, y mientras lo hago, gracias Jesús, porque puedo tomar una taza de café contigo. De eso se trata nuestro ministerio, de buscar a Jesús cada día. No importa quién sea, no importa dónde esté. Estoy aquí hoy y ando y voy con mi limpiabota precisamente porque alguien voy a encontrar a quien yo pueda decir mientras lo hago, Jesús, gracias porque estoy a tus pies limpiando tus zapatos. Así nos mantenemos y así queremos seguir. No nos interesa hacer de esto un show mediático de que el pastor por la limpiabota, no nos interesa eso. No buscamos ser admirados por la gente que tiene llamado para servir. Queremos agradar y ser fieles testigos de aquel que nos sacó del fango y que nos trajo a su luz admirable. Servir a Cristo, sirviendo a los demás, es nuestro lema, es nuestro ministerio. Así vivimos y así viviremos hasta que el Señor nos llame.